La batalla de Stalingrado y sus secuelas, el colapso del Sexto Ejército alemán y el sufrimiento de los prisioneros. En el contexto de la invasión alemana a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, marcó un punto de inflexión crucial. En noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas lograron cerrar un cerco en la región de Kalinin, atrapando al Sexto Ejército alemán que luchaba por conquistar la ciudad de Stalingrado. Este cerco agravó una situación logística ya crítica para los alemanes, quienes comenzaron a perder terreno en combates locales, enfrentándose a una creciente escasez de alimentos, municiones y suministros esenciales. La supervivencia de los soldados alemanes pasó a depender exclusivamente de los limitados envíos aéreos, que resultaron insuficientes frente a las duras condiciones del invierno ruso, caracterizado por temperaturas extremas, nieve densa y un entorno hostil. El frío implacable, combinado con las precarias condiciones sanitarias, el hacinamiento y la desnutrición, desató una ola de enfermedades que diezmó a las tropas alemanas. Las heridas y las infecciones, que en otras circunstancias habrían sido tratables, se volvieron mortales debido a la falta de personal médico, medicamentos y hospitales adecuados. Los puestos médicos, desbordados, no podían atender a todos los heridos, y muchos soldados murieron en condiciones trágicas. Entre los pocos que lograron ser evacuados por aire, algunos terminaron abandonados junto a los cuerpos congelados de sus compañeros, esperando la muerte en la desolación del invierno. El 2 de febrero de 1943, los generales soviéticos Konstantin Rokossovsky y Nikolai Voronov informaron a Moscú que el Sexto Ejército alemán había sido derrotado y que las operaciones militares en Stalingrado habían concluido. Ese día, relativamente tranquilo para las fuerzas soviéticas, se capturaron 40.000 prisioneros alemanes, sumándose a los 50.000 tomados en los 2 días previos. Tras la rendición oficial del comandante alemán Friedrich Paulus, los prisioneros, en un estado de desesperación, buscaron cualquier recurso disponible para protegerse del frío, como si presagiaran el destino que les aguardaba. La magnitud de los prisioneros capturados obligó a los soviéticos a establecer, a partir del 3 de febrero, un campo de prisioneros en Beketovka. Ese mismo día, un avión alemán Heinkel 111 sobrevoló Stalingrado en un último intento de localizar sobrevivientes y lanzar suministros, pero no encontró a nadie. En total, tras la rendición, cerca de 91.000 soldados alemanes fueron capturados. Su estado físico era deplorable, debilitados por el hambre, el frío y las heridas, muchos estaban al borde de la muerte. Los prisioneros fueron organizados en largas columnas y obligados a marchar bajo un sol pálido oculto por la nieve hacia aldeas cercanas, en lo que se convirtió en un éxodo marcado por el sufrimiento. Las marchas de la muerte, un viaje al infierno. Tras la rendición, los soldados alemanes fueron desarmados, sus pertenencias confiscadas, y comenzaron las extenuantes marchas hacia destinos desconocidos. Estas caminatas, escoltadas por guardias soviéticos, se realizaron en condiciones inhumanas, los prisioneros atravesaron cientos de kilómetros bajo temperaturas bajo cero, rodeados de cadáveres, sin alimentos, refugio ni atención médica adecuada. Las enfermedades, como el tifus, la disentería, la difteria, el escorbuto, la tuberculosis y la malaria, se propagaron rápidamente entre los debilitados soldados. Aquellos que no podían seguir el paso eran ejecutados sumariamente en la oscuridad de la noche. Estas marchas, conocidas como las marchas de la muerte, evocan el mismo nombre dado a las evacuaciones forzadas de prisioneros judíos desde los campos de concentración nazis al final de la guerra. Se estima que solo un tercio de los 91.000 prisioneros capturados en Stalingrado sobrevivió las primeras semanas. Muchos murieron durante las marchas, mientras que otros sucumbieron en los campos de trabajo debido a las condiciones extremas. De los 91.000, solo alrededor de 5.000 regresaron vivos a Alemania, marcando una de las tragedias más devastadoras de la guerra. Los prisioneros fueron enviados a campos de trabajo en regiones remotas como Siberia, Leninsk, Suzdal, Kargopol, Yelabuga y Belebey. Algunos permanecieron en Stalingrado, obligados a realizar tareas de reconstrucción y limpieza entre las ruinas de la ciudad.
Las marchas y los campos se convirtieron en símbolos de las brutales represalias soviéticas contra los soldados de la maquinaria de guerra nazi, reflejando el resentimiento acumulado por las atrocidades cometidas por los alemanes en suelo soviético. La vida en los campos de trabajo soviéticos. Los campos de trabajo soviéticos, muchos de ellos parte del sistema de gulags gestionado por la NKVD, eran lugares de sufrimiento extremo. Estos campos, creados inicialmente en la década de 1930 para prisioneros políticos, espías y otros disidentes, se adaptaron durante la guerra para albergar a prisioneros de guerra alemanes. Tras la batalla de Stalingrado, la afluencia masiva de prisioneros permitió la construcción de numerosos campos, especialmente en las regiones recuperadas por el Ejército Rojo, como los aproximadamente 40 campos establecidos alrededor de Stalingrado. Las condiciones en estos campos eran inhumanas. Los prisioneros recibían raciones mínimas de alimentos, a menudo consistentes en pan negro mezclado con serrín, patatas y, en el mejor de los casos, remolacha o cereales. Campos como Beketovka y Krasnoarmeysk, que albergaban a miles de detenidos, carecían de infraestructura adecuada. En Beketovka, una antigua escuela dañada por la guerra, los prisioneros dormían en el suelo, sin camas ni protección contra el frío, con temperaturas que podían descender a menos 30 grados centígrados. Las enfermedades, como el tifus, la difteria y la distrofia muscular, eran rampantes, y los cadáveres, despojados de cualquier objeto de valor, se apilaban sin ser enterrados, preservados por el hielo. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados en minas, fábricas y proyectos de infraestructura, trabajando más de 12 horas diarias en condiciones peligrosas y con herramientas rudimentarias. Los guardias soviéticos, impulsados por el odio hacia los nazis, trataban a los prisioneros con brutalidad, castigando severamente cualquier infracción. Los robos entre prisioneros eran comunes, y en algunos casos, se reportaron actos de canibalismo. La falta de atención médica convertía heridas menores en sentencias de muerte, y la mortalidad era altísima. A partir de 1943, la llegada de ayuda humanitaria estadounidense mejoró ligeramente las condiciones, pero para entonces, la mayoría de los prisioneros ya habían muerto. Los oficiales de alto rango, como generales, recibían un trato relativamente mejor, aunque seguían enfrentando interrogatorios y presión para colaborar con la propaganda soviética. De los 1.800 oficiales detenidos en un monasterio cerca de Kazán, solo un tercio sobrevivió. El uso político de los prisioneros. Las marchas de la muerte y las condiciones en los campos fueron utilizadas como herramientas de propaganda por ambos lados de la Guerra Fría. En Alemania Occidental, el sufrimiento de los prisioneros se enfatizó para desvincular al nuevo Estado del pasado nazi, presentándolos como víctimas de la brutalidad soviética. En Alemania Oriental, las autoridades minimizaron estos eventos o culparon exclusivamente al régimen de Hitler, alineándose con la narrativa soviética. A nivel personal, los sobrevivientes enfrentaron secuelas físicas y psicológicas devastadoras. Muchos regresaron a Alemania con trastorno de estrés postraumático, desnutrición crónica y enfermedades crónicas. Sus historias contribuyeron a la percepción de la crueldad soviética, pero también reflejaron las consecuencias de las políticas genocidas nazis que provocaron represalias implacables. Figuras clave: Friedrich Paulus, Walter von Seydlitz-Kurzbach y Karl Strecker. Friedrich Paulus, como comandante del Sexto Ejército, Paulus lideró las fuerzas alemanas en Stalingrado. A pesar de sus reservas iniciales sobre la Operación Barbarroja, siguió las órdenes de Hitler, quien lo ascendió a mariscal de campo poco antes de la rendición, insinuando que debía suicidarse antes de ser capturado. Paulus, enfermo y desilusionado, se rindió el 31 de enero de 1943, convirtiéndose en el primer mariscal de campo alemán en hacerlo. Fue utilizado por los soviéticos como herramienta de propaganda, participando en conferencias y emisiones para desacreditar al régimen nazi. Pasó casi una década en cautiverio, enfrentando hambre, frío y enfermedades, antes de ser liberado en 1953. Regresó a una Alemania dividida, donde su reputación era controvertida, y murió en 1957 tras desarrollar una parálisis vulvar. Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante del I Cuerpo de Ejército, Seydlitz abogó por romper el cerco en Stalingrado, pero sus sugerencias fueron ignoradas.
Capturado en 1943, decidió colaborar con los soviéticos, liderando la Liga de Oficiales Alemanes y participando en propaganda antinazi. Esta decisión lo marcó como traidor en Alemania, donde fue condenado a muerte en ausencia y su familia perseguida. Tras la guerra, fue sentenciado por crímenes de guerra en la Unión Soviética, pero liberado en 1956. Regresó a Alemania, donde vivió marginado hasta su muerte en 1976. Su figura sigue siendo controvertida, vista como traidor por unos y patriota por otros. Karl Strecker, comandante del 11º Cuerpo de Ejército, Strecker resistió hasta el final en Stalingrado, negándose a luchar por propaganda o permitir suicidios entre sus tropas. Se rindió el 2 de febrero de 1943 y pasó 12 años en campos soviéticos, enfrentando interrogatorios y trabajos forzados. A diferencia de Seydlitz, rechazó colaborar con los soviéticos, manteniendo su lealtad militar. Liberado en 1955, regresó a Alemania Occidental, donde vivió discretamente hasta su muerte en 1973. Su historia representa la resistencia y el sufrimiento de los oficiales que permanecieron fieles a sus principios. El juicio de Kiev y la masacre de Babi Yar. Durante la ocupación alemana de Ucrania, se cometieron atrocidades masivas, siendo la masacre de Babi Yar, cerca de Kiev, una de las más infames. En septiembre de 1941, las fuerzas nazis, con apoyo de colaboradores locales, asesinaron a más de 30.000 judíos en 48 horas, utilizando los barrancos de Babi Yar como fosa común. Las ejecuciones continuaron durante la guerra, incluyendo a romaníes, prisioneros soviéticos y opositores, con un estimado de 100.000 a 200.000 víctimas. En 1943, los nazis intentaron ocultar sus crímenes exhumando y cremando los cuerpos, ejecutando luego a los prisioneros forzados a realizar esta tarea. Tras la liberación de Ucrania, los soviéticos llevaron a cabo juicios en Kiev para castigar a los responsables y colaboradores. En 1946, 15 nazis fueron condenados por la masacre de Babi Yar, 12 de ellos ejecutados públicamente. Estos juicios, realizados en el Teatro Estatal de Kiev, sirvieron como justicia y propaganda, aunque muchos perpetradores nunca fueron juzgados. El regreso de los prisioneros. La liberación de los prisioneros alemanes fue un proceso lento. A pesar de la Convención de Ginebra, muchos permanecieron en cautiverio hasta la década de 1950, trabajando en la reconstrucción soviética. En 1953, tras la muerte de Stalin, el canciller alemán Konrad Adenauer negoció la liberación de los últimos prisioneros, quienes regresaron en 1955. Muchos llegaron en estado deplorable, enfrentando dificultades para reintegrarse en una Alemania devastada. El trauma psicológico, la desconfianza social y la pobreza marcaron sus vidas, aunque con el tiempo, sus historias ayudaron a visibilizar el sufrimiento en los campos soviéticos. Stalingrado, el principio del fin. La batalla de Stalingrado, considerada la más sangrienta de la historia, marcó el declive del Tercer Reich. La derrota alemana, con pérdidas de más de 600.000 hombres, 900 aviones, 500 tanques y 6.000 piezas de artillería, debilitó irreversiblemente al Wehrmacht. La victoria soviética impulsó la moral rusa y permitió al Ejército Rojo lanzar una contraofensiva que culminaría en Berlín. La rendición de Paulus y la devastación de Stalingrado erosionaron la confianza en Hitler, alimentando la resistencia interna en Alemania. La ciudad de Stalingrado quedó en ruinas, con su población diezmada por el hambre, el frío y las enfermedades. La batalla no solo fue un punto de inflexión militar, sino un símbolo de los horrores de la guerra, cuyas secuelas, las marchas de la muerte, los campos de trabajo, los juicios de Kiev y el trauma de los sobrevivientes, dejaron una huella imborrable en la historia. Conclusión. La batalla de Stalingrado y sus consecuencias representan uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El sufrimiento de los prisioneros alemanes, las atrocidades cometidas en Ucrania y la lucha por la justicia reflejan la brutalidad del conflicto y sus complejas secuelas. Las historias de Paulus, Seydlitz y Strecker, junto con las de miles de soldados y civiles, ilustran la resiliencia humana frente a la adversidad, pero también las consecuencias devastadoras de la guerra y la ideología nazi.
Stalingrado no solo marcó el principio del fin del Tercer Reich, sino que también dejó un legado de dolor y reflexión sobre la capacidad humana para la destrucción y la supervivencia.